que vamos a continuar también de que lo que comenzamos en el episodio anterior. Estamos hablando de evangelio. Hay dos evangelios, entre comillas, digamos. El evangelio genuino, que es hecho a través del sacrificio de la cruz de Cristo y su resurrección para salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra manera de recibir la salvación. Pero hay otro evangelio que hemos usado, por ejemplo, y en Gálatas 1, 6 al 10, Pablo menciona en 3 ocasiones en este pasaje de un evangelio diferente. Cuando la Biblia repite ciertas cosas seguidamente, hay que prestar atención. Este pequeño pasaje en Gálatas menciona evangelio diferente 3 veces específicamente. Hace decir que si hasta un ángel anunciare algo diferente de lo que hemos predicado, o sea que la predicación de evangelio, entonces, cuidado. Entonces hay que rechazarlo. Pero ¿cómo lo va a identificar esto? Hemos hablado también de la cuestión de autoritarismo en la iglesia, que alguien se pone como una autoridad máxima que no se puede cuestionar nunca. También evangelio de prosperidad, también empleando evangelio como una forma de mercadería, ¿no es cierto?, para que uno prospere económicamente, que tal vez en ciertos países funciona, en otros no. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación de ello. También hemos tocado en breve también el aspecto también que otro aspecto o rasgo también de algo que tiene que ver con algo diferente, o sea, casi igual, pero no es lo mismo. Una estafa es cuando se agrega un montón de tradiciones o cosas que realmente no tienen nada que ver con el evangelio. Por ejemplo, pastor, usted dijo también algo que hay que pagar el qué. Muchas veces que dice. Sí, mucha gente dice, hermano, es que usted tiene que pagar el precio por esto. Usted tiene que pagar. Si usted quiere que sus hijos se salven, usted tiene que pagar el precio. Si usted quiere ser sano, usted tiene que pagar el precio. Y eso, pues hay una confusión porque sí sabemos que cuando hemos decidido seguir a Cristo, ahí hay cosas que tenemos que enfrentar, pero el mismo Cristo nos da esa ayuda para poder pasar esas situaciones, esas pruebas, Claro. Esas dificultades. Es por Jesucristo. Y siempre hay un propósito en las cosas que nosotros enfrentamos. Claro. En este aspecto, y gracias por mencionar esto, porque es prácticamente un cliché, ¿no es cierto? Lo decimos constantemente, pero si yo tengo que pagar el precio para mantener mi salvación, entonces mi salvación se basa en ¿qué? No se basa en Cristo, se basa en mi esfuerzo de pagar precio. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 20, aquí queda tan nítido claramente con respecto a ese punto, ¿no? 1 Corintios 6, 20, al final de este capítulo, dice, porque, mira lo que no dice, huele lo que la gente piensa, ¿ok? No dice, porque ustedes han pagado el precio, no dice esto. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Yo no he comprado esto por precio. ¿Cuál precio te refieres? ¿A qué precio se refiere? Se refiere a la cruz, la sangre de Cristo. Si yo creo que yo puedo agregar a mi salvación, mi habilidad por cuenta propia, por mi sufrimiento personal, lo que sea, estoy insultando la cruz. Porque la cruz de Cristo era totalmente suficiente para salvación eterna. Que yo confieso, yo vivo esto. Y en vez de pagar el precio, yo quiero usar el precio que ya pagó Él. Y este precio que Él pagó es suficiente para ayudarme en todo lo que tengo que experimentar en esta vida. Lo que Él hizo es o no es suficiente. No solamente para salvación eterna, como si fuera poco o algo esto ya. Pero este precio que pagó también es suficiente para ayudarme en esta vida o no. Claro que sí. ¿O tengo que hacerlo yo? No. Entonces, bueno, Suficiente. hay cierto aspecto sinergético aquí. O sea que es cierto, Dios puede hacer todo. Yo puedo, para aclarar un poco, ¿no es cierto?, que en el discipulado sí es claro, hay cierto esfuerzo que requiere de uno, ¿ok? Hay cierto precio, entre comillas, ¿no es cierto? No de salvación, no de
de que yo pueda mostrar a Dios cuán bueno que soy por mi precio que yo pago. Por ejemplo, la gente que hace mucho ayuno y en vez de ayuno es más huelga de hambre. Pero tratando de, yo creo, hay momentos para ayunar, no estoy dudando eso nada, hay buena enseñanza bíblica al respecto, pero yo no puedo manipular a Dios con las cosas que yo hago. Señor, tú me debes, mira, no he comido porque yo lo hice esto ya, ¿ok? Comenzando mi caminar a Cristo hace años, yo hice un ayuno de 3 días completo. A terminar, Señor, tú me debes. ¿Cómo que me debe? No, y no me debe nada. Entonces fue más o menos, yo estaba haciendo y tuve que arrepentirme. Estaba usando el ayuno para manipular a Dios, ¿no es cierto? Para que me contestara como yo quería que me contestara, ¿no? Otra forma en que se usa el ayuno, que es equivocada también, es creer que después del ayuno uno sale con la unción. Bueno, Entonces, y que ya uno viene y puede poner la mano a los enfermos y que son sanados. No sí. se trata del ayuno, se trata de mi fe. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, y el ayuno es negarse a sí Bueno, mismo, simplemente. Bueno, es parte también de evangelio diferente en el contexto, diferente de autoritarismo. Son tradiciones que nosotros vamos agregando, ¿no es cierto? Vamos agregando bastante cosas que hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿qué es la diferencia entre esto y un discipulado? Porque vamos a estar entrando en el evangelio, el proceso de evangelio tiene que ver con el discipulado, vamos a hablar de esto luego, pero aquí todavía estamos hablando de un evangelio diferente. En diversas sectas, yo digo, aunque es algo contrario decir secta cristiana, porque si es una secta ya no es cristiano, ¿no? Pero de todo modo, sectas que parecen como cristianismo, siempre tienen demandas, exigencias, ¿no es cierto?, para cumplir con esto. Mire, la cruz de Calvario pagó todo el precio. Yo he sido comprado por precio. Mi vida ya no es mío para vivir, pertenece a Él. Y la forma como yo vivo esto, a través de lo que enseña la palabra, queda claro, ¿no? Hay que pagar por eso. Nosotros nos gusta decir esto, ¿no? En inglés hay una expresión, no pain, no gain. No, si no hay dolor, no hay avance, ¿no? Entonces, este aspecto tiene cierto elemento de verdad. Recuerda, en una buena estafa, toda buena estafa tiene que contener algo de verdad. Lo que es 100% mentira, fácilmente se lo identifica, pero cuando se mezcla aspectos de verdad o es cierta interpretación, se confunde uno, ¿no? Pero hemos sido comprados por precio, este precio siendo el Calvario de Cristo. Mira, no hay nada más grande que haya ocurrido en la historia del ser humano que este evento. Punto. Todo el Antiguo Testamento seguía hasta este punto. Imagínense, todos los siglos anteriores llegando a ese punto en Calvario. Todo el futuro mirándolo también. En ese punto pivotal, todo cambió. Y cada uno que recibe a Cristo ya, y lo que se llama redención, y la palabra redención implica una compra de otro, para librarme de algo, para pertenecer a otro. Entonces, este aspecto, que yo entiendo que hay aspectos también que uno tiene que hacer, esforzarse, pero yo no me salvo por mi propio esfuerzo. Al mismo tiempo, también Cristo dijo algo que me fascina, que dijo, la carne no aprovecha nada. Toda la personalidad, todo esto, ya no aprovecha nada, no se puede hacer nada. Todo mi sacrificio que yo puedo hacer por mi propia fuerza. La verdad es que no pienso, hace nada. viendo la Biblia, el Antiguo Testamento, habla el Dios al pueblo de Israel y le dice, te voy a llevar a tierras que no sembraste, vas a cosechar lo que no sembraste, vas a tener tierras que no son tuyas. Todas esas eran promesas que Dios iba a sacar a los cananitas de Canaán y iba a permitir que ellos tomaran todo lo que ellos tenían. Cuando venimos, siempre en el Antiguo Testamento, dice el capítulo 55 de Isaías, si alguien tiene sed, beba, venga y beba, porque no, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis.
¿Por qué gastar dinero en alimentos que no les da fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Porque aquí, digamos, si tenemos la palabra de Dios y tenemos a Cristo en el corazón, eso es lo único que necesitamos. Y nosotros a veces estamos pidiéndole más al Señor, ¿verdad? Y tratando de hacer más para que Él nos oiga, para que Él tenga misericordia de nosotros, pero si Él ya tuvo la misericordia. Claro. Y en cuanto a esto de pagar el precio, yo pienso que al contrario, es tener la voluntad de servir a Dios. Sí. ¿No? Exactamente. Y pastor, yo creo que Romanos 9:14. No, usted a lo mejor que puede encontrarlo. Yo estoy leyendo la versión que Jesús usó. No, yo estoy jugando. No. Alguien me va a malinterpretar que digo esto, ¿no es cierto? O sea, que usted está pagando el precio. Bueno, alguien pagó el precio, yo no. Ok. Entonces, 9:14, Pablo está hablando también en el verso anterior que Dios y su misericordia que el pastor acaba de hablar. Y este parte también del versículo 16, disculpen, 16, Romanos 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene que... Mira los dos elementos. Uno tiene que ver con mi voluntad y dos, con mi habilidad. O sea, no depende de mi voluntad. Por cuánta determinación yo pongo, yo voy a redoblar mis esfuerzos. Decreto, lo que sea, ¿no es cierto? Declaro, decreto, está todo eso bien, o lo que sea, ¿no es cierto? Ni del que corre aquel que tiene cierta habilidad para hacerlo. No depende de eso, depende de Dios que tiene misericordia. Ahora, misericordia, hay tremenda enseñanza sobre ello y no quiero que vayamos desviándonos en esta dirección, aunque vale la pena. Pero esa misericordia comienza con la cruz y queda con la cruz también. Yo no puedo nunca ir tan lejos de lo más elemental de lo que es Cristo Jesús y Él crucificado, lo que dijo Pablo también al plantar la iglesia en Corinto. Ninguna otra cosa quería saber, solo Cristo y Él crucificado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, en términos de evangelios diferentes, unos personalidades, mercaderías, autoritarismos que incuestionables, qué sé yo, etcétera, etcétera. Tradiciones religiosas, aunque sean bonitas en sí, son eventos sociales, pero no nada que ver con la Biblia. Ningún líder, ninguna personalidad, ningún individuo, por cuán grande el ministerio que tiene, está por encima de la palabra de Dios. Nadie. La palabra de Dios está encima de nosotros, ¿no es cierto? En este contexto. Y ahora la cuestión que yo tengo que pagar el precio, ¿ok? Bueno, la Biblia dice claramente, no depende del que quiere. Hay muchas cosas que yo quiero, pero no he logrado nada, ¿no? Uno tiene determinación, ¿no es cierto? Va a fruncir los entrecejas y va a tener una determinación. No sirve. Cristo dijo, la carne para nada aprovecha, ¿no? Entonces, ¿en qué significa? ¿Cómo vamos a ver este evangelio? Que Pablo dijo, contestando un poco su propia cosa, en capítulo 1 de Gálatas 3, dice, Gálatas insensatos, tontos, necios, qué barbaridad, comenzando en el espíritu, terminan la carne. O sea que el espíritu comenzando, tú no puedes y nadie puede confesar a Cristo como Salvador Señor sin que el Espíritu Santo le guíe a este punto. Amén. Punto. No hay... Eso no es por curiosidad intelectual que uno se salva. No, es por Espíritu Santo a convencernos a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que esto abre puerta a otro tema, ¿no? Pero lo que quiero hacer con esta parte de este episodio, tenemos otro aspecto. ¿Cómo podemos entonces, dado que hay tantos evangelios diferentes, tantos formatos y estafas espirituales, religiosas, qué sé yo, ¿Cómo podemos vivir? ¿Y cuál fue el proceso de evangelio? Por ejemplo, en Mateo 28, Cristo dijo, ¿no es cierto?, lo que se llama la gran sugerencia. Discúlpela. La gran comisión. La gran comisión, no la gran sugerencia. No. Ok. ¿Cuál fue el elemento de la gran comisión? Era
y predicar y hacer discípulos. ¿Cómo que es eso? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y esto qué significa ser discípulos? Porque llevamos a un aspecto del evangelio que es tan crítico entender, ¿no? Voy a decir la verdad. Yo prefiero tener 50 discípulos que realmente quieren caminar con el Señor, aunque se tropiece como con nosotros, todos igual nosotros. Prefiero 50 que 5,000 personas que tengo que entretener, ¿no? Se puede cambiar. Mira, Cristo cambió el mundo con 12, ¿no? Una persona dedicada a aprender del Señor y caminar conforme a sus órdenes, su vida, ¿no? Entonces, el aspecto de hacer discípulos. Uno recibe a Cristo, la obra de la cruz, ¿ok? Sabiendo que hay un montón de distintos evangelios que nos invitan a usar nuestros recursos, nuestras habilidades. No es así. No. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo puedo yo vivir esto? ¿Cómo voy a hacer esta cuestión de hacer discípulos? Porque este aspecto, ángulo, por así decirlo, del evangelio, muchas veces se olvida. La evangelización tiene que incorporar el discipulado. Ahora, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué? El discipulado es la enseñanza que una persona recibe de otra, que ya sabe. Okay. Por ejemplo, Pablo con Timoteo. Sí, ok. Que Pablo le enseña a Timoteo. ¿Pero esto fue una mentoría o lo aprendió en clase? Una mentoría. Sí. Hubiera sido aprenderlo por una clase, ¿no es cierto? Ahí tenemos clase de discipulado y no se aprende nada, ¿no? De todo modo, por mentoría, acompañando a Timoteo en su vida, ¿no? Yo creo que ahora que usted dice, bueno, estábamos hablando de un evangelio diferente, tenemos que ver también lo que es el discipulado, porque hay discipulados diferentes también. Oh, sí, eso es cierto. Porque a veces le llamamos, como decía usted, por mentoría o por clase, o decimos, bueno, allá es la clase de discipulado y hagan esta tarea y listo. Y listo, y ya. Y uno recibe un diploma de discípulo, ya se graduó, pero el ser discípulo no es eso. No, entonces, ¿qué es? El que piensa que el instituto bíblico te da el cartón y ya... Sin iglesia ya uno es pastor, ¿no? Con mi diploma también, en un lindo marco también. Ajá. Que pongo en la pared, ¿no? Sí, entonces dice reverendo, pastor, lo que sea. Y el cartón ese no te da. No, es un papelito nomás. Un papel. No entonces en el discipulado es parecido. Bueno, hay que saber una cosa. Dice, hacer discípulos. No se puede reproducir en otro lo que uno no es. Es un fundamento. Yo no puedo producir en otro lo que no soy yo. Muchas veces hay gente que quieren tener discípulos que ellos mismos no lo son. Siempre vamos a reproducir en otros lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no se puede dar lo que uno no tiene. Obviamente, ¿no? Hay una diferencia entre informar e impartir. Hay una gran... hace años en el siglo previo, esto suena tan viejito decir esto, ¿no? Pero de todo modo, bueno, soy dinosaurio, ¿no? De todo modo, ¿no? Cavernícola. Entonces, ya. En los tiempos Picapiedras, donde yo vivía, había un tipo que tiene un tremendo ministerio, pero con una habilidad pedagógica formal y tremenda. Y se llenó también de sus... Y era cristiano, ¿no? Y con temas bíblicos también, habilidad tremenda. Su habilidad didáctica era fenomenal. Pero cierto tema que llegó a realmente no hacerlo bien, ¿no? Llegó a hablar del matrimonio siendo él soltero sin haber jamás casado. Él podía informar, pero no podía impartir nada. Así que había gente, qué bonito eso. Me gusta escuchar después de 5 años de matrimonio, como hubiera sido su matrimonio, ¿no? Su enseñanza. Entonces, obviamente, este aspecto de ser discípulos es tan crítico a la cuestión, porque yo he sido parte. En Lima, Perú, tuvimos una iglesia grande. Me acuerdo que tuvimos un evangelista de nombre, no voy a decir cuál era. Y 3 noches llenamos ciertas partes en el centro de Lima, y la gente, cuando damos invitación al altar, gente corría
para hacer oración del penitente, que es otro asunto, ¿no? Pero de todo modo, oración del penitente, de tomar decisión para Cristo. 3 noches, mínimo, 1,500 personas cada noche. En nuestra iglesia, que hemos patrocinadores también de eso, ¿sabe cuánta gente hemos logrado bautizar entre tanta gente que han recibido a Cristo? 3. Yo no sé qué pasó con los demás de esa gente. Tuvimos los nombres registrados, manera de contactarnos, pero quién sabe, ¿no? Pero Cristo, a ver la gran multitud, ¿no? Y aquí voy a mi punto. Ahora le voy a compartir mi versículo favorito en la Biblia, especialmente en tiempo de mega. ¿Okay? Si tienen sus Biblias, vamos a abrir y a ver, estamos en, yo creo que Lucas 14, si tienen sus Biblias. A lo que no, tiene la Biblia memorizada, me imagino, ¿no? Entonces, Lucas 14, me encanta este pasaje. Me encanta. ¿Cuánto que me encanta aquí eso? No, versículo 25 me encanta. Solamente una pequeña descripción. ¿Okay? En tiempos de mega iglesia. ¿Okay? No soy contra la mega iglesia. ¿Okay? Yo quiero aclarar esto de ninguna manera. ¿Okay? Pero mira la descripción de Lucas. Dice, versículo 25 del capítulo 14 de Lucas. Grandes multitudes, no multitudes. Grandes, mega. Mega iglesia iba con él y moviéndose les dijo. Entonces en este momento me imagino, esto es mi imaginación. Esto es mío. Esto no viene del Señor, esto es mi imaginación. Los discípulos, hay que tomar la ofrenda ahora, porque cuando termine no va a quedar nadie, ¿no? De ahí van el discurso que era dificilísimo para ellos tragar. Si uno no aborrece a su mamá y su papi ahí, santo, ya no puede ser mi discípulo. Me pasó a mí en Bolivia, yo prediqué esto. Y me acuerdo un joven de la iglesia lo tomó a su casa y dijo, mami, el predicador me dijo que tengo que aborrecerte, te aborrezco. Ay, no, yo me metí en problemas, ¿no? Pero no entenderlo de esta perspectiva, sino de Cristo tiene número 1 por encima de todo el mundo, ¿no? Inclusive familia propia, ¿no? No puede ser mi discípulo, ¿no? Y no, si no calcula también lo que va a enfrentar y también si no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánta gente se quedó después de eso? ¿Crees? ¿Cuánta gente se quedó después de esto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba, como Dios es lector de corazones, en esta gran multitud, estaba poniendo ahí la manera de leer corazones, de dónde está esa gente de verdad. Muchos querían ver milagros, cosas sensacionales, de todo tipo de cosas, pero él estaba buscando otra cosa. ¿Qué estaba buscando él? Dice, no puede ser mi discípulo 3 veces. Las 3 categorías de 3 discípulos, ¿no? Entonces, obviamente, hacer discípulos es imprescindible. Pero la cuestión es cómo lo hacemos. Porque parte del evangelio y para evitar muchos errores también, la Biblia nos da la idea, de ahí nos vamos a ver lo que nos sucede después de eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Segundo de Pedro 3:18, último versículo de la segunda epístola de Pedro. ¿Okay? Ahí encontramos 2 temas primordiales que todo discípulo tiene que andar en crecimiento. ¿Okay? Porque el crecimiento espiritual es vital. Si no se crece, se estanca. Si se estanca, se seca. ¿Okay? Aquí, y antes de leer este último versículo, si nosotros tenemos entendido de la segunda epístola de Pedro, está hablando de falsos profetas y un montón de cosas también que había en ese momento que siguen hoy y hasta más, ¿no? Dado eso, termina también su epístola diciendo, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Observe bien el pasaje. 2 elementos cada discípulo tiene que aprender. 1, la gracia.
Y 2, el conocimiento. Observe también el título que pone para Cristo. Dice Salvador y Señor. Las dos cosas. Ok. Entonces, ¿dónde tenemos que crecer para ser un discípulo? Porque el evangelio y la calidad de ello como testimonio al mundo también, por el amor que tenemos uno con otro, como Cristo dijo, ¿no? Depende de este aspecto. Los dos temas de gracia y de conocimiento son tan enormes. Usted, cualquier persona, si usted tiene acceso a internet, si tiene Google ya, no sé si es un verbo googlear, ¿no? Pero se puede meter en su teléfono y pone gracias a Dios y va a aparecer una lista innumerable de temas, etcétera, 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 y algunos equivocados también, ¿no? Igual conocimiento. Entonces, 2 elementos. Así que con estos 2 elementos vayamos protegiéndonos también de evangelios diferentes, en primer lugar. ¿Por qué? Pero observe los elementos. Si yo crezco en gracia, pero sin conocimiento, termino con libertinaje. Si crezco solo en conocimiento, pero sin la gracia del Señor, termino como un legalista, religiosa, intolerable de todo el mundo, ¿no? Hay que crecer en las dos cosas. Y la palabra crecer, ayúdame, maestros. ¿Qué significa crecer espiritualmente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo hace? Madurar. En mi opinión. Ok, ¿cómo puedo imponer mis manos sobre la gente e instantáneamente se crece? Claro que no. Ojalá. Me encantaría hacer esto ya. ¿No? ¿Cuánto tiempo le cuesta para hacer un matrimonio maduro? Toda la vida. Hasta que se muera, ¿no? Algo así. Y no llegan. Algunos no llegan jamás, ¿no? Y de todo modo, la madurez, etcétera, es crítico también en el desarrollo. Ahora, todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, de sometimiento, de entrega al Señor, porque, mira, suena bonito decir quiero crecer en el Señor, ¿no? Hay un problema con crecimiento. El crecimiento va a desafiar las cosas en las cuales yo he confiado que realmente no son ciertos. Yo voy a tener que estar haciendo unos ajustes. Yo no puedo ajustar la palabra de Dios a mí. Yo tengo que ajustarme a mí a la palabra del Señor, mientras que yo aprenda. Entonces, el evangelio del discipulado o el proceso de evangelio. Hemos visto el evangelio, hemos hablado también, aunque se podía elaborar mucho más, yo entiendo también la parte de evangelio diferente, pero yo quiero enfocar también en este aspecto del evangelio, la gran comisión de formar y forjar, si es posible decirlo así, discípulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya hay 2 temas aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pablo le habló a Timoteo, le escribió a Timoteo en el capítulo 2. Esta es la nueva versión, nueva traducción viviente. En 2 Timoteo capítulo 2 dice, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. O sea, lo que está formando ahí es la cadena del discipulado, ¿verdad? Porque que yo te enseñé, ahora aprende, o sea, que haga lo que ha aprendido para enseñarle a otros y que esos también puedan hacer carrera de maestros, pues, que ya no sean solo discípulos, porque uno tiene que pasar del discipulado y convertirse en maestro, ¿no? O enseñar lo que uno ya tiene. Sí. Entonces, y esto es un cambio básicamente radical de cómo uno vive. Uno recibe a Cristo como Salvador y Señor. Ya está aprobado por Dios a través de la compra del precio del Calvario. Ahora, el vivir es lo que algunos dicen pagar por precio, ¿no? No estamos empleando ese término. Pero sí, el aprendizaje. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Nos conocemos bastante bien Mateo 11, ¿no es cierto? A los que cansados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y aprender de mí, que soy manso y humilde. Sí, ¿no?
Entonces hay un aprendizaje. Bueno, ahí quedamos y vamos a seguir investigando este aspecto del Evangelio. Bendiciones. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mojica.